Me han tocado 5 versículos sobre la resurrección del Señor. Les voy a leer Caña Valero. Capítulo 20 de San Juan, verso 19. Ahí comienza hasta el 23. Esto empieza así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, para aclarar, es domingo. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. No estaba el cuerpo del Señor. Traían especias para ungirlo. Así que van y le dicen a los discípulos, estoy refiriéndome a lo anterior, ¿no? Pedro y Juan van corriendo a ver qué pasó. Se encuentran con la piedra removida, con los lienzos acomodados dentro de la tumba y el cuerpo no está. Pedro y Juan se vuelven y María Magdalena y algunas de las mujeres que con ella estaban ven ángeles y el mismo Señor la llama y ella lo reconoce porque no lo había reconocido. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ahora sí, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este es el trocito. Para empezar puedo decir que después de los acontecimientos del amanecer, era lógico que los discípulos tuvieran miedo. Les iban a echar la culpa a ellos de haber robado el cuerpo, y de hecho ocurrió. Así que prefirieron mantenerse lejos. Yo hice un pequeño resumen. Los discípulos sabían lo de María Magdalena, lo del amanecer, cuando no fue sola, cuando vino a avisar a los discípulos, cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba. Es evidente que María volvió al sepulcro y vio a Jesús después de que Pedro y Juan se retiraron. Nuevamente vuelve a los discípulos y les cuenta, y quizás ante las dos veces que vino a contar, los discípulos la empezaron a mirar medio rara. Su pasado tenía que ver con haberla liberado de 7 demonios. Así que medio como que no le creen. Lo dice, un evangelio lo dice. El pasado de María no la ayudaba a ser creída. Marcos, si me permiten, voy a cambiar de evangelio. Marcos 16:10.
Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No le creyeron. Vamos a ver en Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No era la única que lo había visto, era María Magdalena y había otras mujeres. Si bien ellos sabían que Jesús les habló de su resurrección, están sorprendidos. Hay falta de fe. Y en esto quiero ser concreto. No está el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos algo invaluable como parte de la iglesia. En ese momento, ellos no. Y eso quizás o por lo menos a mí, me hace que no pueda entender bien, pero yo creo que es falta de fe. Porque Jesús no se los dijo una vez, no se los dijo 2 veces. Todo el tiempo se los decía. De una manera o de otra, las mismas profecías que el Señor Jesús les mostraba que se estaban cumpliendo en Él, tenían que haberles dado la certeza de lo que estaba pasando. Sin embargo, no creían. Ellos eran los discípulos. Al encerrarse por temor, todo cerrado, el Señor aparece. Las palabras son tranquilizantes, dice, paz a vosotros, un saludo judío. Porque yo entiendo, están sorprendidos. Lo ven con su cuerpo. ¿Cómo entró? ¿Dónde estaba? Les está diciendo que no tienen nada que temer. La persecución sobre ellos y sobre Él se terminó. Jesús ha terminado su misión. No hay por qué tener tensiones acerca de Jesús y de todo lo que pasó. Ya está. El 20 dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La palabra viendo a mí me da muy mala espina y apoya quizás un poco mi pretensión de que falta fe. Pero también es cierto que ellos lo amaban, lo querían, lo apreciaban, había sido tan bueno, tan amante con ellos. Los había educado de tal manera, les había enseñado acerca de Dios. Tantas cosas habían pasado entre ellos, era lógico que lo admiraran y que quisieran tenerlo ahí, pero el viendo me hace pensar que hay falta de fe. Pero aún así, se regocijaron y se alegraron de tenerlo con ellos. Un hombre que ha revivido y tiene cuerpo de carne y hueso, ahí con ellos, mostrando las heridas, las pruebas físicas, las manos y el costado. Se regocijaron viendo. No podemos comparar, entiendo yo, la vivencia de ellos. Además, yo creo que anhelaban su presencia y le amaban profundamente. Así que es entendible que haya habido una situación así de alegría, de regocijo. Verso 21. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, es como que ya está, paz, ya está. Paz a vosotros. Ahí empieza otra etapa. Jesús les está diciendo, empieza otra etapa. El Señor me envió a mí, dice Él. Bueno, ahora yo los envío a ustedes. Esa es la idea. Eso es en parte lo que estamos estudiando en la escuela dominical, en la clase de mayores. La nueva etapa incluye que ellos hagan lo que antes hacía su Señor. La etapa cerrada está. El enviado, Cristo, vuelve al Padre. Ahora ejerce nuevamente su autoridad. Ya no como el Mesías sufriente. Ahora esa autoridad está acrecentada por el sacrificio cumplido y por la resurrección. Los envía a ellos a evangelizar el mundo. Esa es la misión que Jesús les da. Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, muchos dicen que esta es una presentación del Espíritu Santo o un anticipo, algunos dicen. Yo la verdad que lo encuentro medio difícil. Tras encomendarlos a la tarea, el Señor sopla para darles el Espíritu Santo como sostén, como acompañante, como el que va a brindar las herramientas. Pero alguien podría decir, pero si lo recibieron en Pentecostés. Y no, me parece que son cosas distintas. ¿Se podría llegar a poner en duda que el Señor al soplar da el Espíritu Santo? No. Dios sopló y le dio vida en Génesis al hombre. Éxodo 15:8, ¿me acompañan? Se me hizo un poco largo, pero ya llego. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Yo no puedo dudar de que Dios, en la persona de Cristo, está soplando. Y debo prestar atención, está soplando. No podemos pensar que porque no pasa nada, porque aparentemente no ocurre ninguna cosa evidente, no pasa como en Pentecostés, ¿vieron? Viento recio, las llamas de fuego, hablando en lenguas, no ocurre todo eso. No hay nada evidente y alguien podría pensar, acá no pasa nada. No. Acá pasa que Dios está soplando y dando el Espíritu Santo. Lo que ocurre, y este es mi punto de vista, es que estamos ante una declaración formal de parte de Cristo. Se da la presencia del Espíritu Santo, es cierto. Quizás no se da con la efusividad que se da que ocurre en Pentecostés. Pero lo que está ocurriendo es que les está dando a los discípulos, a los que van a ser después apóstoles,
responsabilidad. O sea, la parte responsable que tiene que ver quizás hasta con poder involucrado por la responsabilidad. Lo que ellos están recibiendo es algo distinto, no es lo que ocurre en la iglesia en Pentecostés, es otra cosa esto. Y si yo lo puedo explicar en parte con el verso 23. Este verso ya es complicado, porque siempre se está ahí con la duda de si fue en Pentecostés o no fue en Pentecostés. No fue en Pentecostés. En Pentecostés ocurrió otra cosa, que podría llamarse, si a ustedes les gustan, el bautismo de la iglesia o la llenura de la iglesia. Los discípulos van a ejercer autoridad, van a estar al frente de la iglesia. Requiere de algo distinto. 20:23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. O sea, pareciera que está diciendo que lo que hacen los discípulos y lo que retienen los discípulos va a ser retenido en el cielo. Vamos a leer un par de versículos. Mateo 16:19. Estaba hablándole a Pedro. Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo semejante. A Pedro le dio autoridad. Las llaves del reino no significa que los papas van a ser poderosos y van a tener siempre la autoridad. Significa simplemente que él fue el encargado de abrir el evangelio a los gentiles y a los judíos. Dar el puntapié inicial. Pedro para eso era bueno. Otro versículo, Mateo 18:18. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Porque, dicho así, leído así, pareciera como que Pedro puede atar algo en el cielo. Finalmente, después de sus dichos, puede atar algo en el cielo. Así que leí en Biblia textual. Dice el 23. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados, y a cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Si yo me baso en la nota aclaratoria de este versículo, que es la número 49, les voy a leer un poquito. Dice Mateo 16:19. La peculiar construcción griega, y acá soy malo para esto, está ahí de Demenón, está ahí Lenumenón, mantiene una relación sintáctica con el castellano que procura significar en su origen el resultado de un acontecimiento pasado. Una cosa es suponer que el Señor Jesús avalara las acciones personales de Pedro, a entender que sus acciones, guiadas por el Espíritu Santo, serían aquellas que habían sido establecidas previamente conforme al patrón celestial. O sea, lo que está diciendo en este verso es que en realidad
la autoridad de los apóstoles estaba primero aprobada en los cielos y ellos terminaban abriendo o cerrando en la tierra. ¿Qué es lo más lógico? No podemos pensar que un ser humano va a hacer que Dios haga algo. Es al revés siempre. Dios es el que pone en el ser humano la inquietud por hacer algo. Así es como, por ejemplo, pasa lo de Ananías y Zafira. El otro caso es el de Pablo, que tiene a un pecador en Corinto y que lo hace disciplinar y después lo trae y lo restaura. Son cosas que primero ocurren en el cielo y después ocurren acá. Por eso es que este texto es bastante complicado. Lo que será atado en el cielo, entonces, será atado en la tierra. Sería así. Lo que es atado en el cielo será atado en la tierra. Así que estos discípulos reciben una autoridad importante. ¿Cuál es la de intervenir en el medio de esa relación de autoridad que viene de parte de Dios? Eso también tiene por ahí que ponernos a pensar un poco en qué pasa cuando alguien en la iglesia está en un lugar de autoridad. Eso quiere decir que de alguna manera, cuando actúa y hace algo, está recibiendo de parte de Dios una conformidad. Y lo que Él dice o hace ya ha sido atado en los cielos. Y lo que Él desata acá ya ha sido desatado en los cielos. Eso para que por ahí pensemos, cuando a veces nos quejamos de los que suelen tomar decisiones, y a veces esas decisiones tienen que ver con lo que pasó en los cielos. Bueno, espero que les haya gustado o por lo menos hayan aprendido algo nuevo. El Señor nos bendiga.